Bueno, mi nombre es Esther Crisóstomo, soy psicóloga educativa y me dedico básicamente a la terapia y a dar conferencias. Bueno, las etapas del duelo van de 3 a 7 aproximadamente. Las más identificadas o las que consideramos unas etapas básicas, la primera es la de negación, la segunda tiene que ver con la ira o con el enojo, la tercera tiene que ver con la negociación y la cuarta con la aceptación. La realidad es que, por ejemplo, si habláramos un poquito de esas etapas, no siempre vienen como en un orden de primero vas a tener la no aceptación, luego la ira, no viene así, ¿no? Pero sí son procesos que a lo largo del tiempo se han aprendido a identificar en los pacientes que han sufrido pérdidas. Entonces, cuando un terapeuta identifica estas etapas y te ayuda o te acompaña a irlas llevando, tienes una alta probabilidad de superar el suceso. Esto no quiere decir que vas a olvidar, que vas a dejar de querer a esta persona, pero sí quiere decir que no te vas a quedar estancado en ese suceso, porque hay personas que se quedan en ese suceso, y aunque tengan muchos factores o personas saludables o que los aprecien, bueno, pues ellos se quedaron en esa etapa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos irlas llevando para poder tener ese proceso positivo, ¿no? La primera, que es, por ejemplo, la de negación, es un proceso muy natural de autoprotección emocional. O sea, es tan desbordante, es tan invasivo, tan sorprendente, porque aunque una persona haya estado enferma, siempre albergas esa esperanza de que pudiera recuperarse. Claro que también tiene que ver la edad. Entonces, entre lo afectivo, entre la no resignación, hace que nosotros no queramos. Entonces, es como un mecanismo de defensa. Así es un mecanismo de defensa en el que dices, no es cierto, no pasó, no sucedió, no puede ser posible, no me pasó a mí o no le pasó a él, no, o sea, un día me van a avisar que fue un sueño, que no es cierto, que no pasó, ¿no? Es como el primer impacto que nosotros recibimos. Después viene el enojo, y este enojo tiene que ver con nuestra educación y nuestra cultura. No nos han enseñado a ver la muerte como algo que nos va a pasar, que va a pasar, que es parte de estar vivo, que es parte de vivir en un mundo, que es parte de vivir en una... O sea, es parte de nosotros, es parte de la vida. Entonces no nos enseñan a tener ese proceso. Entonces este enojo es, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi abuelito? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tuvo que pasarle? ¿Por qué tuvo que sucederlo? Y entonces buscamos esos culpables, ¿no? Fue el doctor. No, fue la terapia, fue el que venía borracho. Es que no lo debía haber dejado ir. Y es un enojo con nosotros o con cualquier otro factor, porque no queremos identificar que pues simplemente es un proceso de la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos o empezamos a manejar la emoción de una manera en la que te permite identificarlo, entra muchas veces esta negociación. Bueno, por lo menos ya descansa. Bueno, ya no sufre. Bueno, murió joven y bello, nunca lo vamos a ver envejecer. Bueno, agradezco que haya estado conmigo el tiempo que pasó. Y eso quiere decir que estamos como avanzando en este proceso, ¿no? Hasta que finalmente, pues emocionalmente va bajando la emoción, vamos teniendo otros factores que nos permiten ir superando el suceso hasta llegar a aceptar la muerte o el suceso o la pérdida, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que a partir de la persona, y eso sí tiene que ver con la persona, no con el suceso, cada persona maneja la pérdida de una manera diferente, ¿no? Las personas que son sobreprotegidas, que son dependientes, que son más aprensivas e incluso más depresivas, son personas que les va a costar muchísimo más trabajo manejar este proceso del duelo. Las personas que son autosuficientes, que son positivas, que son propositivas, que siempre tienen como este sentido de vida ocupacional, les va a ser más fácil poder completar este ciclo, ¿no? Yo he tenido pacientes que me dicen, oye, pues mi mamá falleció hace 2 meses y me siento súper mal. Y le digo, o sea, si te das cuenta que son 2 meses, o sea, este proceso de duelo, que duelo significa dolor, ¿no? Este proceso de duelo implica tiempo, implica pues muchos factores para que tú puedas llegar a ese punto, ¿no? Es imposible que los 2 meses te sientas bien.